Aguas de Vida presenta su programa local de exposición bíblica. Este programa se suma a los anteriores que tienen que ver con las excelencias del Evangelio. Para ello leemos algunas porciones de la palabra de Dios. Las verdades de Dios las encontramos en su palabra y, por cierto, dependiendo de ellas es que vamos a tener buen rumbo y base consolidada para constituirnos en los propósitos eternos y perfectos de Dios, porque Dios creó todo con su palabra. Y leemos primeramente en Romanos, epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Llega a ser tal vez necesario determinar con precisión y claridad, con sencillez pero en profundidad, el hecho de que el ser humano se salva por la fe, absolutamente por la fe, solamente por la fe, y nada fuera de lo que la fe constituye. La justicia de Dios se revela en la noticia de Dios, en el Evangelio, se revela por fe y para fe. Mediante fe y para fe. Al creer en el Evangelio se produce la gracia iluminadora del Espíritu Santo que sana el alma, vitaliza el espíritu y orienta la convicción en la verdad espiritual y eterna de Dios como ser todopoderoso, pero espíritu. El Señor dice en Juan 4, Dios es espíritu. El espíritu no lo vemos, el espíritu no lo palpamos, el espíritu no lo escuchamos, no percibimos su comunicación a través del sentido auditivo, valiéndonos de los tímpanos, a no ser que en ello se nos transmita por instrumentalidad humana la palabra de Dios. Hubo casos en los cuales Dios, en modo extraordinario, se valió de modos auditivos y hasta visibles, apareciendo en su revelación muy particular para oportunidades necesitadas de ello, cuando la revelación para el hombre no existía en modo tan pleno, completo y perfecto, accesible y precioso como ahora lo tenemos, que es su santa palabra escrita, la Santa Biblia. Ahora, en ella nos enseñó el Señor a buscar la revelación de todo lo que tiene que ver con su persona. Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No corresponde y mucho menos conviene crearse una idea acerca de la persona de Cristo mediante un sueño, mediante una aparición misteriosa de un ser visible, o mediante, la representación de una figura. La imagen no nos ayudaría para que el Espíritu Santo realmente dé testimonio de la persona de Cristo, porque es inmensa la riqueza de su gloria y es preciosa la verdad
de su poder, a tal punto que necesitamos valernos de lo que el Espíritu Santo nos diga y de lo que la palabra de Dios nos revela para comprender a Jesucristo. Es así que el Evangelio pasa a ser efectivo en la vida del ser humano por la fe. Pero es interesante y necesitamos tener bien en claro que cuando se dice que el ser humano se salva por la fe, es muy riesgoso deformar el concepto para interpretar que lo que salva es la fe. Pero no es así. Lo que salva es la persona de Cristo sacrificada sobre la cruz, inmolado como sobre el madero como un cordero, y resucitado al tercer día de entre los muertos para vitalizar su cuerpo en el poder del Espíritu Santo, presentándose a los creyentes de ese momento, probándoles su naturaleza física en palabras de su boca para decirle: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lea en el Evangelio de Lucas capítulo 24 estas palabras. De este modo, el Señor, siendo eso, realizando eso, la dignidad de la grandeza de su ser, es lo que salva. Él es el Salvador. Y la fe es el medio a través del cual el pecador arrepentido descansa satisfecho y seguro en los méritos de Jesucristo. De modo que decir que el pecador, o el ser humano, que todos somos pecadores, que el ser humano se salva por fe, no significa que la fe le salva al ser humano, sino que la fe le sirve para valerse de los beneficios que produce la obra redentora de Cristo, para valerse del Salvador, quien solamente mediante la fe lo aprovechamos. Porque Él físicamente ahora está en la gloria, sentado en un oficio intercesor a favor de nosotros precisamente. Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. De modo que es un proceso perfectamente y convenientemente determinado para favorecernos a nosotros su ausencia física. Y para beneficiarnos de la persona suya necesitamos ejercitar la fe. Simplemente eso. Tanto como se cree en tantas cosas que no tenemos la oportunidad de verlas o comprobarlas experimentalmente. Entonces, tanto también se hace en la vida secular, por fe. Por fe. Uno compra un boletito, tiene un papelito en la mano y pagó $1 en la boletería comprando su viaje a una localidad. Y resulta que él dice: yo viajo, voy a viajar, pero todo lo que le garantiza a él es un papelito que tiene en la mano y las disposiciones normales de una sociedad organizada. Bueno, Dios es más organizado que los hombres. Dios es el que produjo todo el bien cuanto puede apreciarse que existe. Y Dios es el que merece que su palabra sea tenida en cuenta más que todas las cosas, porque su palabra es tan capaz que todo lo que vemos está producido por la realidad operante del poder que tiene su palabra. De modo que su palabra es lo que merece de parte nuestra toda la confianza. Y es así entonces que confiamos, creemos en el Señor mediante lo que su palabra nos dice. No olvidemos, el Señor dijo: escudriñad. Esto quiere decir estudiad, inquirid, analizad, investigad. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que la fe significa eso.
El que salva es el Señor, y la fe es el modo de hacer efectiva la salvación que el Señor la realiza para nosotros, de nosotros. De este modo, leemos en el capítulo 3 de esta misma epístola, en el versículo 21, 3:21, una porción hermosa, clara, muy sencilla, pero contundente, perfecta, profunda, poderosa, revelándonos la verdad salvífica que tenemos mediante la fe en la obra redentora de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué preciosa porción! Tenemos en el versículo 21 y 22 y 26 la justicia de Dios. Dios no podría de ninguna manera admitir en su reino el pecado. Y nosotros nacemos en pecado, habiendo heredado de nuestros primeros padres la transgresión innata en la naturaleza. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. No es que la relación sexual para la concepción represente pecado, sino que la naturaleza del ser humano caído es pecado. Entonces, de esta manera se tiene que justificar el ser para quedar en condiciones de heredar la gloria de Dios. Y para ello se requiere que le caracterice la justicia, porque Dios es perfectamente justo, eternamente justo, absolutamente justo, y no podía admitir consigo aquello lo que no le caracterice la justicia. Y acá dice, la justicia de Dios, verso 21, verso 22 y verso 26. Esto es por el hecho de que es una justicia producida por Dios y por nadie más. Y porque es una justicia con las perfecciones que Dios tiene, porque es una justicia que a Él le pertenece. Y es interesante notar que esa es la justicia que pasa a pertenecer a la persona que se salva. Le corresponde a Él el carácter de este modo imputado, transmitido, dotado en Él por parte de Dios con el poder de su gracia redentora en Cristo. De esa manera es justicia de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De modo que la persona de Cristo, siendo inmaculado, más sublime que los cielos, siendo santísimo,